bendecido día sea el Dios de paz con cada uno de ustedes en esta poderosísima mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy vamos a ministrar la vida de cada uno de nosotros a través del tema Él prometió estar con nosotros. Y la palabra que vamos a leer está en el capítulo 39 de Ezequiel, a la altura del verso 29. Dice en el nombre de Jesús: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando leí esta palabra, de verdad, hermanos, es imposible que yo no me llene de gozo con la palabra de Dios. Es imposible porque el Espíritu mismo de Dios habita en nosotros. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero eso fue prometido desde hace mucho tiempo. Fue primero prometido sobre la casa de Israel. ¿Y por qué Él dice que pondrá, que vendrá sobre ellos y que pondrá su Espíritu sobre ellos? Porque miren, en las partes anteriores del texto, Él dice aquí claramente: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dios se alejó del pueblo de Israel y escondió de ellos su rostro, porque pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Todo pecado es rebelión contra Dios. Y yo quiero que usted tenga esto muy en cuenta, porque toda rebelión es pecado. De hecho, la rebelión es como adivinanza delante del Señor, como pecado de idolatría, dice la palabra. De hecho, por esto fue Saúl desechado, porque desobedeció a Dios, se rebeló contra una orden divina, y esto le causó a él el ser desechado, a un punto tal que no le permitió ni siquiera al profeta Samuel, que era muy amado por Dios, no le permitió interceder por él, porque fue grande la rebelión de Saúl delante de Dios. Sin embargo, Dios dice aquí al pueblo sobre el cual se había profetizado durante 40 años a través del profeta Jeremías y también con el profeta Isaías. Sin embargo, el pueblo no obedeció, no atendió la voz de Dios a través del profeta. El profeta, que era quien tenía el Espíritu de Dios sobre él, venía sobre él y profetizaba. No atendieron la voz del Espíritu Santo a través del profeta, y Dios permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y aquí vemos ahora que Él habla y promete de un derramamiento del Espíritu Santo, el cual también se encuentra en el capítulo 36, verso 27, donde Él dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Nadie puede guardar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso era necesario que los profetas estuviesen en medio del pueblo, porque el profeta hablaba por medio del Espíritu, redarguía al pueblo y advertía al pueblo para que el pueblo precisamente no pecara. Y esto hacía que el pueblo guardara los mandamientos de Dios. Cuando no hubo voz de profeta, automáticamente el pueblo se pervirtió. El tiempo que no hubo voz de profeta, se pervirtió el pueblo. De hecho, entre Malaquías y Mateo hubo una gran dispersión. Y aunque se levantaron los fariseos en aquel tiempo tratando de enseñar la palabra, aún así no fue suficiente la palabra sin el Espíritu. Porque la palabra en sí sola puede matarte. Ahora, la palabra con el Espíritu Santo es la palabra que te edifica. Y no había profeta en aquel tiempo. Y Dios promete aquí: yo pondré mi Espíritu sobre ellos. Y esta palabra se cumplió pues en Hechos capítulo 2, donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo, y fue la promesa que Jesús mismo hizo del Padre, diciendo: y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y es como le digo siempre a la iglesia: el fin del mundo aún no ha llegado. Por tanto, el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, como dice Juan 14:23: el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que Dios habita en nosotros. Dios está en medio nuestro y ya no esconde más su rostro de nosotros. A veces escuchamos a personas decir que Dios no los escucha o que Dios no atiende su clamor, y es donde Dios prueba precisamente nuestro libre albedrío en Él. Dios nos permite pasar tiempos de sequedad para ver si nosotros confiamos en Él por fe, si caminamos por fe y no por vista. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta tierra: caminar por fe y no por vista. Usted ore aunque no sienta a Dios. Usted ayune y busca su rostro aunque no lo sienta, porque Dios está dentro de ti, observando todo lo que tú estás haciendo, para ver si tú has creído o simple y llanamente tú hablas de la boca hacia afuera, y no para Él conocerlo, sino para probarte a ti mismo quién eres tú delante de Él. Así que tenemos un Dios que vive en nosotros, que habita en nosotros y que nos escucha constantemente. Simple y llanamente muchas veces Dios nos prueba, como dice Job claramente, que Dios visita al hombre en las mañanas, pero lo prueba en todo momento. Así que levanta tu rostro en esta mañana, empieza a creer en Dios, a confiar en su palabra y camina por fe, porque Dios habita en medio nuestro. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.
Amén.